Descubre la increíble y transformadora historia de amor que te emocionará como ninguna otra. En un pequeño pueblo de México, la risa de los niños llenaba el aire como una melodía, vibrante y llena de vida. Lucía, una joven de 24 años, trabajaba en la tienda de abarrotes de su familia. Allí, el aroma del maíz recién hecho era un abrazo cálido que le daba sentido a su rutina. Pero en su corazón, había un mundo de sueños y esperanzas por explorar. Aquella calidez familiar y la tradición eran su refugio, pero también su prisión. Los colores del mercado a su alrededor eran un festín para los sentidos, pero ella deseaba más, anhelaba una vida donde el amor y las oportunidades florecieran. Su corazón latía fuerte cuando pensaba en Alejandro, un chef de la ciudad que, como un rayo de luz, había entrado en su vida. Pero, ¿serían aceptados en esta pequeña comunidad, considerada a menudo cerrada y tradicional? Alejandro llegó al pueblo con un propósito firme: abrir un restaurante que fusionara la gastronomía urbana con los sabores locales. Era talentoso, pero su llegada también despertó recelos. La relación entre Lucía y Alejandro espoleaba tanto pasión como desdén en su entorno. En su mente, Lucía recordaba las advertencias de su abuela: no olvides de dónde vienes. Su corazón quería desafiar esas palabras, pero el miedo se convertía en un susurro constante que la mantenía alerta. La feria local, el latido del pueblo, se acercaba y capturaba la esencia de su comunidad. En esa atmósfera vital y vibrante, los rumores se esparcían como chispas en la noche. Lucía se encontraba entre los abrazos de su madre, que siempre deseó un futuro seguro para ella, y el amor incipiente que florecía con Alejandro. La tensión crecía a medida que la competencia entre él y un chef local se acercaba a su punto culminante. Sentía que la presión aumentaba y que sus sueños y su familia podrían chocar de manera devastadora. Y ahí estaba, en medio de las risas de los niños, introspectiva y atormentada: antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La feria desbordaba alegría, pero también era un campo de batalla donde el orgullo y la tradición golpeaban con fuerza. Un malentendido entre Lucía y Alejandro llevó a un feroz conflicto, y su amor se tambaleó al borde del abismo. La tristeza arrugó su corazón y las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Se sentía impotente en su soledad. La crueldad del rival de Alejandro, junto con los murmullos negativos de la comunidad, crearon un vendaval que arrasó con sus esperanzas. Mientras Lucía permanecía encerrada en su habitación, la noche se tornó un océano de dudas y reflexiones. La determinación que una vez había creído imposible comenzó a florecer en su interior. En medio de su tormento emocional, el pueblo enfrentó algo devastador: un incendio en el mercado, provocado por el rival de Alejandro. La comunidad se unió en un grito de desesperación. En ese momento, su amor y la conexión con su gente estaban más que nunca entrelazados, y la necesidad de sanar las viejas heridas surgió con fuerza. ¿Podrían superar sus miedos y hallarse el uno al otro en el dolor y la adversidad? Las puertas del futuro parecían cerradas, pero Lucía sabía que el amor, la determinación y la comunidad podían transformar el destino. El próximo paso les aguardaba. La bruma de la mañana se encontraba suspendida sobre el pueblo, como si aún llorara la pérdida del mercado. Lucía respiraba hondo, sintiendo el peso de la tristeza que había permeado cada rincón de su hogar. A pesar de la devastación, un hilo de esperanza comenzó a tejerse en su corazón. No podía permitir que el miedo y la tragedia definieran su historia, así que decidió que debía hacer algo. Al salir de su habitación, encontró a su madre limpiando las cenizas del mercado, las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas que hablaban de un dolor profundo. Lucía se acercó y la abrazó con fuerza. Vamos a reconstruirlo, mamita. No podemos quedarnos así, le dijo, intentando infundir valor en ambas. El pueblo entero se había unido ante la tragedia. La comunidad, que antes parecía divisoria, ahora brillaba por un inesperado lazo de solidaridad. Se organizaban reuniones en la plaza, incluso los que habían murmurado en su contra comprendieron que el momento requería unión y fuerza.
El fuego había consumido algo más que madera y productos, había encendido un espíritu colectivo. Ese día, Lucía tomó la decisión de hablar con Alejandro. Se sentía segura de que él también necesitaba encontrar un camino para sanar. En una esquina de la plaza, lo encontró, su rostro reflejaba la tristeza y la determinación que habitaron en sus corazones. ¿Qué vamos a hacer?, le preguntó ella, casi en un susurro. No sé, pero debemos hacerlo juntos, respondió él, con una chispa de... Aunque las heridas entre ellos no estaban completamente curadas, ese momento les trajo una claridad que no habían tenido antes. Lucía sintió como si las piezas comenzaran a encajar, una conexión inquebrantable florecía entre ellos. Incluso en medio del caos, decidieron crear un evento para recaudar fondos y recursos para la reconstrucción del mercado. Con una mezcla de risas y lágrimas, comenzaron a planear la feria que siempre había sido un símbolo de vida para su comunidad. La idea comenzó a tomar forma, y a cada paso sentían que la pasión por sus sueños se reavivaba. Mientras caminaban juntos, Lucía recordó las palabras de su abuela. No olvides de dónde vienes. Perder el mercado les había mostrado que su hogar no era solo un edificio, eran las personas, los momentos compartidos, la comunidad. Ahora más que nunca, querían combinar sus raíces y sus aspiraciones. Con cada organización, cada sonrisa que surgía, Lucía sentía como su amor por Alejandro crecía. Ambos tenían el mismo sueño, un lugar donde la cocina de Alejandro y la calidez del pueblo se entrelazaran para siempre. Sin embargo, el éxito de esta feria podría estar amenazado por la sombra del rival de Alejandro, que podría aprovechar cualquier oportunidad para desestabilizarlos nuevamente. Finalmente, el día del evento llegó. El sol brillaba intensamente, y la plaza se llenó de colores y aromas. Cada cara conocida reflejaba la esperanza y la unidad que habían descubierto. Pero al mirar más allá de la multitud, Lucía sintió una punzada de preocupación. El rival de Alejandro estaba entre ellos, como un lobo disfrazado de oveja. Cuando tuvo la oportunidad de hablar con Alejandro, le advirtió: cuidado, pienso que él no nos dejará en paz. La mirada en el rostro de Alejandro se tornó seria. No se lo permitiré. No dejaremos que nuestras vidas y sueños sean destruidos otra vez. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La batalla no solo sería por la feria, sino también por su amor y su futuro. En ese instante, la adrenalina llenó su ser. ¿Serían capaces de enfrentar y superar las adversidades, uniendo sus corazones y sus sueños? La respuesta estaba aún por llegar. Los ojos de Lucía se abrieron ampliamente, vibrando con la energía de la plaza llena de vida. Los puestos se alzaban como faros de esperanza, decorados con banderitas de colores que ondeaban en la brisa. La risa de los niños retumbaba en sus oídos, y la música tradicional llenaba el ambiente con un ritmo que parecía latir en sintonía con su corazón. Sin embargo, la presencia del rival de Alejandro se cernía en su mente como una sombra peligrosa. Mientras la gente comenzaba a disfrutar de las delicias gastronómicas, Lucía se acercó al puesto de Alejandro, donde el aroma a especias y sabores impregnaba el aire. Él estaba ocupado sirviendo platos a los clientes, su mirada fija en el trabajo, pero ella podía ver la tensión en su mandíbula. Todo está bien, amor. Solo hay que mantener la calma, le dijo, tocando su brazo con dulzura. Un escalofrío le recorrió el cuerpo cuando sintió que él se tensaba aún más ante su roce. Lo sé, respondió Alejandro, forzando una sonrisa. Pero no puedo dejar de pensar en lo que él podría hacer. No me gusta tenerlo allí, ahora que tenemos tanto en juego. Sin dejar de observar la multitud, Lucía pensó en lo difícil que había sido para todos ellos levantarse después de la tragedia. De repente, una idea brillante iluminó su mente. ¿Y si le damos la bienvenida? Si lo enfrentamos juntos, tal vez se dé cuenta de que no puede derrotarnos con la negatividad, sugirió, luciendo esperanzada. Es un buen plan, pero, ¿estás segura? Alejandro la miró, los ojos llenos de preocupación. No quiero que te expongas. Juntos somos más fuertes, afirmó ella con fuerza. Podemos hacer que esto funcione. Con determinación, se encaminaron hacia el rival de Alejandro. Lucía podía sentir cómo su corazón latía con cada paso, pero no había vuelta atrás. La música seguía sonando, y la alegría de la plaza contrastaba con la tensión que se acumulaba entre ellos. Francisco, saludó a Alejandro, su voz firme, pero con un toque de autoridad que resonaba en sus palabras. El hombre, de cabello oscuro y rostro cínico,
levantó la mirada, sorprendiendo a los dos. ¿Qué haces aquí? Vine a ver cómo va el evento, respondió Francisco, sin ocultar su desdén. Espero que no estén demasiado ocupados con sus sueños de grandeza. Lucía sintió que el aire se volvía denso. Estamos aquí para unir a la comunidad, dijo decidida, sintiendo como la unión en la plaza le daba fuerzas. No planeamos dejar que la tragedia nos derrote, y no vamos a ceder ante el miedo. Francisco sonrió con suficiencia. ¿Unir? ¿Con un mercado en cenizas? No creo que sus esfuerzos tengan un futuro. Pero Lucía vio que, tras sus palabras, había algo más que solo desprecio. ¿Un leve temblor de inseguridad? Tal vez tengas razón sobre el pasado, respondió Alejandro, pero hoy hemos forjado algo nuevo. Y creo que tienes miedo de que eso funcione. El silencio se instaló por un momento, la multitud a su alrededor continuó moviéndose, pero la atmósfera entre ellos era palpable, cargada de tensión. Saldremos adelante, Francisco. Y tú no podrás detenerlo, dijo Lucía con una firmeza que sorprendió a todos. Sabía que su postura había desafiado algo en él. Un sutil cambio en el ambiente, de repente, un murmullo emergió entre la multitud y fue creciendo. Lucía se dio cuenta de que muchos estaban escuchando, sus miradas se volvían hacia el trío, expectante. ¿Era ahora o nunca? La paciencia y la unión de la comunidad se manifestaban en aquel instante, y Lucía sintió la fuerza de su voz atravesar la plaza. Antes de que alguien pudiera responder, un grito interrumpió el aire. Un niño había tropezado, cayendo mientras jugaba. La plaza se quedó en silencio, todos mirando, con el corazón en un puño. ¿Sería ese un primer golpe hacia la destrucción de su esperanza? Lucía se giró rápidamente hacia Alejandro y le dijo, estamos juntos en esto. No podemos dejar que lo mínimo nos detenga. ¿Iban a poder superar también esto? Sus dudas se reflejaban en sus ojos, pero mientras más escuchaba de su comunidad alrededor, sabía que su amor y determinación debían brillar ante la adversidad. El verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras la multitud se movía en torno al niño, con sus corazones latiendo al unísono, aquellos tres estaban a punto de descubrir su verdadero poder. El niño se levantó lentamente, frotándose la rodilla con una expresión de desolación en su rostro. Lucía sintió un calofrío recorrerle la espalda al ver la preocupación agrandándose en la mirada de Alejandro. Sin pensarlo dos veces, se inclinó hacia el pequeño, sus ojos brillando con empatía. «Hey, campeón. ¿Estás bien?», preguntó, mientras el resto de la plaza comenzaba a murmurar nerviosamente. Sus palabras parecieron romper el hechizo de tensión que se había apoderado del lugar. El niño levantó la cabeza y mostró una leve sonrisa, ahogada por las lágrimas. «Solo un rasguño», murmuró, tratando de mantenerse valiente. Pero el pequeño dolor era más que físico, resonaba en el corazón de todos los que lo miraban. «Eso es. Eres más fuerte de lo que crees», exclamó Lucía, tratando de insuflarle valor. Justo en ese momento, ella comprendió que el desafío no era solo personal, se trataba de la comunidad entera. La plaza, que antes era un campo de dudas, comenzó a cobrar vida nuevamente. Las risas de los otros niños se filtraban entre las ansias de preocupación, mientras algunos venían a ayudar al niño en su caída. «Vamos, es hora de jugar de nuevo», gritó otro pequeño, con la alegría brotando en su voz. En cuestión de segundos, el grupo de niños se dispersó como si de una sola corriente se tratara, llenando la plaza con su energía. A medida que su risa alegre se alzaba en el aire, Lucía sintió que la tensión se desvanecía un poco más. Mientras tanto, Francisco permanecía a un lado, entre la multitud, observando la escena con una mezcla de asombro y desdén. Ella podría haberlo usado como un catalizador para crecer, pero parecía más bien un espectador estancado en su amargura. «¿Ves eso, Francisco?», Alejandro dijo en voz baja, sin apartar los ojos del niño que pronto regresaba al juego. «La vida sigue. Siempre sigue. Y aunque el pasado duela, lo que importa es lo que hacemos a partir de ahora». Lucía miró a Alejandro, sus corazones palpitaban con un mismo ritmo. «Esto es solo el principio, ¿verdad? Esta plaza, este lugar, representa todo lo que estamos intentando reconstruir». Las palabras salían de su boca como si cada sílaba estuviera encadenada a la esperanza. «Sí. Pero no será fácil. Todos deben confiar en que podemos lograrlo», le respondió Alejandro, con la determinación brillando en sus ojos. En ese instante, un grupo de adultos comenzó a acercarse,
inspirados por la energía renovada que había en la plaza. ¿Qué hacemos para ayudar?, preguntó una mujer de cabello rizado, al tiempo que otros la seguían, deseosos de contribuir. La comunidad empezaba a levantarse, pisos agrietados removiéndose bajo el peso de la incertidumbre, pero el espíritu de unión comenzaba a darle paso al cambio. Lucía sonrió a Alejandro, y su mirada comunicaba lo que las palabras no podían. Juntos, eran un equipo, una fuerza imparable en medio del caos. Cuando se dieron cuenta, todos estaban trabajando juntos, organizando los puestos, llenando el aire con comida deliciosa y risas que resonaban. La plaza no sería la misma, se llenaría de vida y color como jamás lo había hecho, pero la sombra de Francisco nunca se desvaneció del todo. Mientras Lucía y Alejandro se entregaban a su misión, notaron que él se alejaba lentamente, y su mente comenzaba a darle vueltas a lo que podría estar tramando. ¿Qué haría Francisco mientras todos los demás luchaban por elevarse de sus cenizas? El bienestar de la comunidad pendía de un hilo y la pregunta vibraba tan intensamente en el aire: ¿podrían mantener el impulso, o estaban a punto de caer aún más? Mientras el sol comenzaba a desaparecer tras la plaza, Lucía sintió que la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. El aire fresco de la tarde se mezclaba con el aroma de tamales recién hechos y la música suave de una guitarra que se alzaba entre las risas. La plaza, antes llena de miedo, ahora vibraba con vida. Lucía se sintió ligera, como si las preocupaciones comenzaran a disiparse. Los adultos, ansiosos de contribuir, organizaban mesas y decoraban con flores que habían recogido de sus jardines. La comunidad estaba en movimiento, y ella no podía evitar sonreír ante la visión de la esperanza en acción. Sin embargo, la presencia de Francisco pesaba como una nube oscura. Mientras todos se unían, él se alejaba a las sombras del parque, su figura deslizando entre los árboles, como un eco de antiguos rencores. Lucía intercambió miradas preocupadas con Alejandro, quien seguía con la mirada fija en él. No podemos dejar que se sienta excluido, dijo Alejandro, el ceño fruncido por la preocupación. Desconcertada, Lucía tomó una respiración profunda. ¿Y si Francisco no quiere ser parte de esto? Parece tan aislado. La duda en su voz era evidente, pero su instinto le decía que había que intentar llegar a él, aunque fuera un paso pequeño. Todos merecemos segundas oportunidades, Lucía, respondió Alejandro, poniendo una mano en su hombro. Tal vez solo esté esperando a que alguien lo alcance. Las palabras resonaron en su corazón, como un flechazo de valor. Con una determinación renovada, Lucía se dirigió hacia donde Francisco había desaparecido. Era un camino difícil de recorrer, el miedo de la confrontación se enroscaba en su pecho. Pero, al mismo tiempo, el recuerdo del niño y su rasguño la empujaba a seguir adelante. Al llegar al borde de los árboles, lo vio apoyado contra el tronco de un roble, la mirada perdida en el horizonte. Francisco, comenzó, hesitando. Él la miró con sorpresa, como si no esperara que alguien lo buscara. ¿Puedes ayudarme con esto?, dijo señalando la plaza, donde el bullicio y la calidez estaban en pleno apogeo. No estoy seguro de querer, murmuró, su voz un hilo de resentimiento. La tristeza en sus ojos era palpable, y Lucía tuvo que hacer un gran esfuerzo para mantener su voz firme. Sé que has tenido momentos difíciles. Pero también sé que esto puede ser un nuevo comienzo, no solo para nosotros, sino para ti, dijo, tratando de transmitirle una chispa de esperanza. A veces, la vida nos lanza piedras, pero podemos transformar esas piedras en los cimientos de algo increíble. Francisco le lanzó una mirada escéptica, pero el silencio que se instaló entre ellos no era frío, era de una oportunidad que empezaba a gestarse. Con un gesto, invitó a Francisco a salir de su escondite. Ven, puede que no lo creas, pero aquí eres necesario. Todos contamos contigo. Sin embargo, el tiempo pareció detenerse. La mirada de Francisco era confusa, un conflicto de emociones que Lucía no podía descifrar. ¿Y si no pertenezco a este nuevo futuro? Su voz temblaba. ¿Y si el pasado siempre me persigue? Porque todos tenemos un pasado, Francisco. Lo que importa es lo que buscamos en el futuro. Ven, únete a nosotros. No tienes que cargar con esto solo. Lucía extendió la mano hacia él, su corazón latiendo con fuerza. Mientras él dudaba, Lucía sintió que cada segundo se transformaba en una carga. Luchaban entre la esperanza y la desconfianza. La plaza vibraba, esperando su decisión. ¿Lo dejaría Francisco su inseguridad atrás y se uniría a ellos?
La noche se apoderaba del día, y la luz comenzaba a desvanecerse. La respuesta de Francisco estaba más cerca de lo que pensaba, pero sería suficiente para encender una chispa de cambio. La pregunta retumbaba en su mente mientras la comunidad seguía celebrando y Lucía guardaba con el corazón en un hilo. El silencio se instaló entre Lucía y Francisco, un hilo delgado que parecía sostener sus esperanzas y temores a la vez. Había algo en la expresión de Francisco que la hacía querer seguir empujando. La incertidumbre en sus ojos la llenaba de compasión. Francisco, repitió, haciendo una pausa. No tienes que estar solo en esto. Sé que te sientes fuera de lugar, pero esto es una oportunidad. Una oportunidad para cambiar, para sanar. Intentó mostrarse firme, deseando que su sinceridad resonara en él. La mirada de Francisco se desvió, observando los rostros iluminados a lo lejos. La risa de los niños, las conversaciones animadas, las promesas de un nuevo día. Podía sentirlo, algo dentro de él temblaba ante la posibilidad. Lo único que sé es que siempre he estado solo y no creo que eso cambie, contestó, su voz ahogada por el peso de recuerdos que no podía dejar atrás. ¿Quién te dijo que tenías que estar solo? ¿Te das cuenta de lo que significa para todos nosotros que estés aquí? Estar juntos es más que solo compartir un lugar, es compartir un destino. Francisco, nuestra comunidad necesita de cada uno de nosotros. Incluyéndote a ti, por un momento, los ojos de Francisco se humedecieron, y esa chispa de duda parecía parpadear ante la perspectiva de ser parte de algo. Sin embargo, todavía había miedo, un miedo que lo mantenía atrapado en la sombra. ¿Y si no puedo cambiar? La incredulidad se reflejó en su mirada. ¿Y si no soy suficiente para ustedes? Solo tienes que dar un paso. Un pequeño paso, sugirió Lucía, acercándose un poco más. La grandeza no se mide por lo que hemos hecho, sino por lo que tenemos el valor de intentar. Te prometo que no serás juzgado. Aquí todos tenemos cicatrices, y esas cicatrices nos hacen quienes somos. El viento sopló con suavidad, trayendo consigo el aroma de los tamales que llenaba el aire. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. El momento. Era ahora o nunca. Se adentró un poco más en su burbuja de incertidumbre y, con un gesto ligero, tomó la mano de Francisco. Él la miró con sorpresa, como si su mano derritiera parte del hielo que se había formado a su alrededor. «¿Y si hay algo que pueda darles?», murmuró, casi para sí mismo. «Tu presencia es un regalo». «No tienes que hacer nada más que venir», respondió ella, sintiendo que ya había vencido la primera batalla. Francisco pareció dudar, y el silencio volvió a caer sobre ellos. Miró hacia la plaza, donde las luces centelleaban bajo el cielo estrellado. Poco a poco, la distancia que había creado entre él y los demás comenzó a fluir, como si los murmullos de la celebración lo estuvieran llamando. «¿Crees que puedo pertenecerte?». Su voz era un susurro, llenando el aire con una pregunta que llevaba años atormentándolo. «Te doy mi palabra», dijo Lucía, apretando su mano con firmeza. «Serás bienvenido». Siempre, él respiró hondo, buscando valor y certeza, y dio un paso hacia la luz. De repente, una risa ruidosa resonó detrás de ellos. Era una pandilla de niños que corrían, jugando a unos metros, y allí, entre la gente, se encontraba Alejandro, su mirada fija en Francisco, sonriendo con aliento de esperanza. «Ven, Francisco, ha llegado la hora de bailar». Era un llamado, y la comunidad se unió en un canto vibrante que resonó en las profundidades de la plaza. Lucía sintió que el corazón se le alzaba al ver a Francisco, dudando, pero decidido a unirse al abrazo de la comunidad. ¿Sería este el comienzo de su sanación? ¿Podría él realmente encontrar su lugar entre ellos? Mientras se acercaban al bullicioso centro de la plaza, una sombra pasó junto a ellos. Lucía se giró y vio a la figura de una mujer mayor que observaba desde la distancia. Sus ojos brillaban con un destello inquietante. Las palabras de la anciana parecieron reverberar en el aire. «A veces, los fantasmas del pasado son los que nos enseñan a enfrentar nuestro futuro». Lucía frunció el ceño, sintiendo que algo más poderoso e inquietante estaba por venir. La noche estaba llena de promesas, pero también la carga de lo que ocultaba el pasado. El espíritu de la comunidad estaba en pie, pero las sombras no estaban tan lejos. ¿Quién era aquella mujer y qué vendría después? El último susurro de la anciana resonó en su mente mientras se preparaba para enfrentar lo que la noche todavía le traería. La música comenzó a llenar el aire,
una melodía vibrante que invitaba a todos a moverse. Lucía sintió como el ritmo la envolvía, y un impulso irresistible la llevó hacia el centro de la plaza. Francisco, aún con la mano de Lucía en la suya, la siguió, su mirada indecisa, las voces se entrelazaban, riendo y cantando, formando un coro de alegría. La música pulsaba, cada nota palpitante llenando las grietas de soledad que habían marcado su vida. Lucía sonrió, dejando que su risa fluyera con la canción, ansiosa por compartir con Francisco el calor de la comunidad. Pero un escalofrío recorrió su espalda al recordar la figura de la anciana en la sombra. La imagen permanecía en su mente, como si su presencia tallara un contraste entre la celebración y las preguntas sin responder. ¿Qué habrá visto? ¿Qué secretos guarda sobre nosotros? Sin embargo, observó a Francisco. Su cuerpo, aún rígido por la incertidumbre, fue suavizándose a medida que se unía a los demás. Los niños giraban a su alrededor, contagiando su entusiasmo. Francisco sonrió, una sonrisa tímida, pero sincera. En ese momento, Lucía sintió una chispa de esperanza, como si un nuevo capítulo de su vida comenzara a escribirse. Alejandro se acercó a ellos y, con una enorme sonrisa, extendió su mano. «Baila con nosotros, Francisco. No pienses, solo siente la música». Con ese simple gesto, varios niños comenzaron a saltar, tomando a Francisco de la mano y llevándolo a la danza. El primer paso fue rápido, algo tímido, pero poco a poco se dejó llevar por la alegría. «Eso es, así se hace», exclamó Lucía, animándolo a seguir. Verlo danzar, aunque al principio con torpeza, hizo que su corazón latiera más rápido. La comunidad se unía, y allí estaba él, encajando lentamente entre ellos. Mientras giraban y saltaban, Lucía percibió que la carga de Francisco se aligeraba. Era un atisbo de lo que podía ser. Sin embargo, la imagen de la anciana seguía acechando. ¿Por qué había venido? ¿Qué quería ella? Al otro lado de la plaza, la figura de la mujer mayor no se había movido. Oscura y sombría, parecía observarlos con una intensidad perturbadora. Sus ojos, profundos y penetrantes, reflejaban no solo curiosidad sino un conocimiento que prometía ser inquietante. «No dejes que la sombra del pasado empañe tu verdad», parecía decir su mirada. Lucía desvió la atención y se concentró en Francisco. Quería que él viera que el miedo era solo una ilusión, una barrera que podía derribarse. Cuando la música barriera la plaza y los pasos de baile dibujaban formas alegres en el suelo, las sonrisas y la alegría comenzaron a sanar a Francisco de formas que no esperaba. Pero Lucía también sentía esa sombra creciendo en su mente. Era absurdo, en un momento tan feliz, permitir que el pasado interrumpiera la pasión del presente. «Lucía», dijo Francisco, tomando un respiro profundo. «No estoy seguro de esto. No sé si puedo seguir así». Su voz tembló, pero sus ojos buscaban los de ella, como si anhelara respuestas. «Claro que puedes. Todos aquí han sentido miedo y soledad. Te has atrevido a dar un paso hacia nosotros, y en este momento, eres parte de algo que es más grande que nosotros mismos», respondió Lucía, sintiendo la conexión entre ellos fortalecerse. «¿Y sí?». Francisco empezó, pero Lucía lo interrumpió con un suave toque en su brazo. «Solo vive lo que viene, Francisco. Esa mujer puede representar tu miedo, pero tú tienes el poder de cambiar tu historia. Este es tu momento». Sin embargo, a medida que seguían bailando, el canto alegre se tornó en murmullos confusos. Lucía sintió que algo quebrantaba la atmósfera festiva. La anciana los observaba, y con cada segundo, la tensión creciente en el aire hacía que su corazón latiera más rápido. ¿Qué revelaciones traería consigo esa sombra que tanto los observaba? El baile continuó, pero entre las risas, Lucía notó que no todos sonreían. «¿Qué se cierne en este momento, y qué efecto tendrá sobre nosotros?», pensó, mientras un escalofrío la invadía. La noche estaba lejos de haber terminado y el futuro, siempre incierto, parecía volverse aún más sombrío. El eco de la música comenzó a desvanecerse, reemplazado por murmullos y murmullos confusos que reverberaban por la plaza. Lucía podía sentir cómo la energía que antes había llenado el aire se volvía pesada, como si la atmósfera se hubiera cargado de sombras. Francisco, que minutos antes había danzado con alegría, ahora se veía cada vez más inquieto. Sus ojos buscaban la figura de la anciana, casi como si un hilo invisible lo atara a ella. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz apenas un susurro.
Lucía lo miró, sintiendo el cambio en su cuerpo, la rigidez que volvía a apoderarse de él. No lo sé, pero podemos ignorarlo. Esto es nuestro momento. Intentó sonreír, aunque su corazón también se encogía. La anciana, imperturbable, seguía observando desde la esquina, como un faro de inquietud en medio de la celebración. Los murmullos en la plaza se convirtieron en un murmullo más intenso. Se escucharon comentarios alarmantes: «He visto a esa mujer antes y no les parece extraño que esté aquí». Lucía se sintió atrapada entre la oscuridad de las palabras ajenas y la luz del instante que había querido para Francisco. Francisco apretó su mano, sus dedos se hicieron más cálidos y fuertes. «Tengo que saber qué quiere». El pulso de la noche tiñó el aire, y aunque el baile continuaba a su alrededor, la música se sentía lejana, casi como un recuerdo nostálgico. «No, Francisco, no podemos dejar que el miedo nos detenga, por favor. Quiero enfrentar esto». Su voz era firme, una decisión que se dibujaba en su mirada. Lucía lo observó y vio un destello de determinación, una luz en medio de la tormenta. Quizás, solo quizás, era el momento de desentrañar el misterio. Sin más palabras, se dirigieron hacia la figura de la anciana. El corazón de Lucía latía desbocado, una mezcla de ansiedad y esperanza. A medida que se acercaban, el murmullo se silenció, y todos los ojos se volvieron hacia ellos, expectantes. La anciana, con su atuendo oscuro y su rostro surcado por arrugas que parecían contar historias de otros tiempos, los miró fijamente. «¿Por qué vienen aquí?», preguntó con voz profunda, como el eco de un campanario en medio de la tarde. Francisco, a su lado, tragó saliva. «Hemos sentido tu mirada». «¿Qué es lo que sabes?». El silencio cargado se sintió como una eternidad. La anciana lo examinó, sus ojos profundos revelaron un mundo de tristeza y conocimiento. «Estás buscando respuestas, pero a veces las respuestas te encuentran a ti». La frase flotó en el aire pesado, una invitación al acto siguiente. «¿Cómo puedo cambiar mi historia?», preguntó Francisco, su voz temblorosa pero decidida. Lucía sintió que la plaza contenía la respiración, suspendida en un instante que prometía todo y nada al mismo tiempo. La anciana sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de quien ha visto el dolor crecer. «Tu camino está trazado por tus decisiones, pero el remanente de tu pasado nunca se alejará si no lo enfrentas». Las palabras provocaron un escalofrío en Lucía, y por un instante, su mente se llenó de imágenes de historias no contadas, decisiones fallidas y aquellos momentos que habían dejado cicatrices en sus corazones. «¿Qué debo hacer?». Francisco insistió, sus ojos ardían con una mezcla de miedo y resolución. «Solo recuerda, el pasado nunca es solo una sombra. Pequeños actos pueden deshacer grandes webs de dolor, pero debes estar dispuesto a liberarte». Un sonido rompió el momento, un niño pequeño que se había alejado del grupo comenzó a llorar. La risa y la música ahora eran un eco de un tiempo que parecía inalcanzable. Todo había cambiado en un instante. «Francisco, mira». Lucía tiró suavemente de su brazo. El niño, sollozando, buscaba a su madre, y algo en su vulnerabilidad acentuó la inquietud de la noche. «Quizás esto es lo que nos ha traído aquí. No solo por ti o por mí, sino por todos». Una idea emergió en la mente de Lucía, clara como la luna en una noche oscura. Mientras la plaza se llenaba de murmuraciones, la anciana observaba, esperando. Lucía sintió que el destino se acercaba, y un nuevo impulso crecía dentro de ella. «Si no enfrentamos nuestras sombras, ¿cómo podremos realmente vivir?». El maestro de la música ahora miraba, y el silencio del grupo creció, expectante. La anciana sonrió, no de alegría, sino de aprobación. La conexión entre todos en la plaza se sentía palpable, y justo cuando Lucía iba a hablar, sintió que un estruendo muy detrás de la anciana rompía la calma. Los murmullos se transformaron rápidamente en gritos de alarma. Lucía giró la cabeza para ver lo que ocurría, y su corazón se detuvo. Un grupo de sombras emergía de un callejón cercano, tan oscuros como la incertidumbre que había estado sintiendo. «¿Qué es eso?», murmuró Francisco, apretando su mano. Cualquier rayo de esperanza que iluminaba su momento ahora se desvanecía en terror, y así, mientras la plaza se llenaba de caos, las respuestas que tanto buscaban se volvían cada vez más inminentes, retumbando en sus corazones. Estarían listos para enfrentar no solo sus temores internos, sino también la amenaza que se cernía sobre ellos. El miedo se cernía sobre la plaza como una nube oscura.
Lucía, con el pulso acelerado, sintió como el aliento escaseaba en su pecho. Francisco, tenemos que irnos, dijo en voz baja, aunque sabía que no era una opción. La masa de sombras avanzaba lentamente hacia ellos, sus formas indistintas mezclándose con la penumbra de la noche. Francisco, sin embargo, no se movía. Su mirada estaba fija hacia el grupo que se acercaba, como un imán que lo atraía. No puedo huir de esto, Lucía. Es el momento que he estado esperando. Una intensidad inusitada resplandecía en sus ojos, dejando claro que no iba a retroceder. Pero no sabemos qué buscan. Lucía apretó su mano, sintiendo como su corazón se resistía a la idea de enfrentarse a lo desconocido. La plaza, que antes había rebosado vida y alegría, se había transformado en un escenario de angustia. Las figuras comenzaron a discernirse mejor a medida que se acercaban. Parecían personas, pero había algo extraño en su andar, una especie de rigidez que no correspondía con la humanidad. Mira, murmuró Francisco, señalando con un gesto decidido, la anciana sabe algo. Ella parece, calmada. La anciana, que había permanecido en su lugar, mantuvo su serenidad mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Lucía sintió un impulso de correr hacia ella, de buscar consuelo, de encontrar respuestas. Pero Francisco la detuvo. No. Si esto es parte de nuestro destino, debemos enfrentarlo juntos. La oscuridad se detuvo al borde de la plaza, como un mar inquieto que espera la orden para desbordarse. No tengan miedo, resonó una voz profunda desde el grupo. Una mujer emergió del centro de las sombras, sus ojos brillantes como faros en la noche. No venimos a causar daño. Venimos a mostrarles lo que han olvidado. ¿Olvidado? Lucía apenas podía articular la palabra. La mujer se acercó un paso más, y en su rostro, Lucía vio un eco de recuerdos perdidos. La verdad que tanto temen, la historia que han decidido ignorar, continuó la mujer, está lista para ser revivida. Ustedes son los que deben decidir si la abrazan o la rechazan. Francisco se inclinó apenas hacia adelante, su voz resonando en el aire tenso. ¿Qué historia? ¿Qué hemos olvidado? La mujer sonrió, una sonrisa que desprendía una sabiduría antigua. El amor, el sacrificio, la conexión. Nada se pierde en el tiempo si lo llevas en tu corazón. Pero deben abrirse a la verdad. Deben enfrentar los ecos de su pasado. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras palabras de la mujer resonaban en su interior. Las imágenes del pasado comenzaron a golpearse en su mente, los momentos compartidos, las risas, las lágrimas, las promesas no cumplidas. No sé si estoy lista, dijo en un susurro, volviendo la mente hacia el presente. Francisco miró a Lucía con una mezcla de entendimiento y anhelo. Quizás esto es lo que necesitamos. Quizás es nuestra oportunidad para sanar. Mientras la multitud contenía la respiración, la mujer avanzó un paso más, la luz que emanaba de su ser parecía deshacer la oscuridad que los rodeaba. El camino que elijan determinará su futuro. Cualquier paso hacia la verdad es un paso hacia la libertad. De repente, un grito resonó desde el fondo. Ricardo, un amigo de la infancia que Lucía no había visto en años, se hizo camino entre la multitud, su rostro lleno de desesperación. Lucía. Francisco. No lo hagan, no se acerquen a ella. ¿Por qué? Francisco gritó, su voz atravesando el miedo. ¿Qué sabes que nosotros no? Ricardo se detuvo, respirando entrecortadamente. Ella tiene secretos, y no todos son buenos. Hay cosas que está dispuesta a revelarte, pero así como hay luz, hay oscuridad. Deben tener cuidado con lo que buscan. El eco de las palabras de Ricardo se desvaneció en el aire, dejando la plaza en un silencio tenso, donde las decisiones que tomarían podrían cambiar sus vidas para siempre. La anciana aún observaba, su expresión imperturbable, como si supiera que la verdad se acercaba, lista para desbordarse. Lucía sintió que la confusión invadía su mente. ¿Deberían escuchar a la mujer, o al amigo que había traído consigo un rayo de advertencia? La oscuridad se irguió en torno a ellos, y el destino se hizo presente. ¿Qué haremos ahora?, preguntó, mirando a Francisco, quien ahora parecía más resuelto que nunca. En sus ojos había fuego, pero también un rayo de miedo. Vamos a enfrentarlo, Lucía. No hay otra opción, dijo, mientras las sombras se retorcían y la anciana sonreía.
La angustia se deslizó entre ellos, pero el latido de sus corazones retumbó con fuerza en aquellas sombras. El momento había llegado, y su decisión no solo definiría su propia historia, sino también la de todos los que los rodeaban. Porque la anciana había elegido ese momento para aparecer. ¿Qué futuro guardaba a Lucía y Francisco si decidían aventurarse en la verdad que tanto temían? El eco de la música se había transformado en el sonido de su destino aproximándose, y ni ellos ni los presentes podrían escapar de ello. La plaza estaba en silencio, la música se había evaporado en el aire, y los murmullos se habían transformado en un eco suave de incertidumbre. Lucía y Francisco se encontraban frente a la misteriosa mujer, con los corazones latiendo al unísono, llenos de miedo pero también de determinación. Debemos hacerlo, dijo Francisco, su voz firme a pesar de la inquietud en su interior. Lucía sintió el calor de su mano y, por un instante, se sintió capaz de enfrentar cualquier sombra. ¿Qué debemos enfrentar?, preguntó Lucía, sin dejar de observar a la anciana, quien parecía estar esperando ese momento. La verdad, respondió la mujer, su voz resonando con una sabiduría que parecía atravesar el tiempo. La verdad sobre ustedes mismos, sobre este pueblo y sobre lo que realmente significa ser parte de una comunidad. La tensión aumentaba, y el murmullo del público se convirtió en un ruido de aplausos y murmullos de esperanza. No solo estamos aquí por nosotros, continuó la mujer, sino por todos aquellos que han caminado por estas tierras y han dejado su huella. Francisco miró hacia la plaza, donde la familia y amigos estaban a su lado, involucrados en la historia que una vez se sentía ajena a ellos. ¿Estás lista para descubrirlo?, le preguntó. Lucía respiró profundamente. Estoy lista. Debemos hacerlo. Por nosotros, por nuestra comunidad. En ese momento, la anciana sonrió, viendo la luz de su determinación. Entonces síganme. Se dio vuelta y comenzó a caminar hacia las sombras, que parecían moverse como un río. A medida que se adentraban en la oscuridad, Lucía sintió que el latido de su corazón se combinaba con el del pueblo, como si todos fueran uno solo. Las sombras comenzaron a desvanecerse poco a poco, revelando una historia antigua llena de sonrisas, dolor y esperanza. Imágenes de los ancestros del pueblo llenaron el aire, celebraciones, pérdidas, momentos de gran amor. La gente de la plaza comenzó a murmurar, recordando sus propias historias, ese eco de conexión que siempre habían compartido. La anciana se detuvo y, con un gesto de sus manos, les mostró cada rincón de su historia, que se entrelazaba con los sueños de Lucía y Francisco. Ya no tienen que cargar con el pasado, llévenlo como una enseñanza, les dijo. De cada caída surgen nuevas vidas, nuevas oportunidades. Solo necesitan abrir sus corazones. Una chispa iluminó a Lucía y, de pronto, comprendió que la clave de su amor y su futuro estaba en la aceptación. Esto nos ha formado, murmuró, mientras miraba a Francisco, quien sonreía, sus ojos brillaban con una luz renovada. No somos solo nosotros, somos el reflejo de todos. Y así, con renovada valentía, decidieron enfrentar cualquier adversidad que se presentara, unidos por el hilo de sus historias. Cuando regresaron a la plaza, la música había vuelto, llena de ritmos vibrantes. La comunidad los miraba expectante, y algo había cambiado. La conexión entre ellos se sintió más profunda. Nosotros somos el mañana, dijo Lucía alzando la voz, y juntos lo construiremos. Un estallido de aplausos y vítores resonó en la plaza, cada uno sintió como el amor y la unidad se transformaban en una fuerza capaz de desmantelar cualquier sombra. Francisco, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Lucía, y mientras el pueblo celebraba, vivieron la mejor noche de sus vidas. Recordaron juntos lo aprendido y canalizaron su amor hacia la reconstrucción de su hogar, sabiendo que cada bache en el camino había forjado su destino. Así, la historia no solo tuvo un final, sino un nuevo comienzo. La comunidad, unida por la verdad y el amor, floreció, y Lucía y Francisco se convirtieron en los portadores de un legado que seguiría creciendo. Al mirar hacia el horizonte, la esperanza se alzaba junto al sol naciente, prometiendo que, pase lo que pase, siempre habría luz después de la noche. Este es el momento de tu historia. Si quieres saber más y descubrir otras transformaciones increíbles, suscríbete ahora a nuestro canal y no te pierdas lo que viene. Deja un like. Ahora, para darle fuerza a este mensaje de unión y amor, comenta lo que sientes sobre este final, porque tu opinión cuenta. Y no esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación.
Actívate, que la comunidad te necesita.